Hoy seguimos en Hiroshima y vamos a visitar la isla de Miyajima. Está el día bastante encapotado y la previsión de lluvia es que esté todo el día lloviendo. A la isla de Miyajima se puede ir fácilmente desde Hiroshima, cogiendo algunos trenes o autobuses y un ferry. Acabamos de subir al ferry, que son unos 10 minutos de trayecto hasta la isla, que de hecho la isla ya se ve ahí delante. Miyajima es el nombre popular de esta isla, que significa Isla del Santuario, pero su verdadero nombre es Isla de Itsukushima. Nada más desembarcar en la isla empezamos a ver ciervos por todas partes. ¡Qué pasada! Ya hemos visto ciervitos, aquí hay un bebé. Pero cuidado, porque son tan bonitos como dragones y están esperando que te despistes un momento para robarte todos los papeles que lleves encima, literalmente. No, no. ¡Ay, el mapa! No. Saca. Pues vigila, que eso no mola. No, hombre, no, que esto no se come. Ahora igual tendrá indigestión. Ay, pobre. Mira que lo que ha hecho el ciervecillo. Tanto trabajo, allí media hora escribiendo, diciendo aquí, allí, ahora mírate tú. Joder, está lleno de ciervos. Mirad aquí también, 3 más. Al llegar a la isla, además de ciervos, encontramos una gran avenida llena de tiendas de souvenirs, templos y restaurantes. Además, aquí está uno de los santuarios más famosos del país, que recibe el mismo nombre que la isla, el santuario de Itsukushima. Los ciervos de Miyajima obviamente son parte de su encanto. Han perdido completamente el miedo a los humanos y te persiguen insistentemente en busca de comida o papeles. Son super cookies. ¿Cómo persiguen a la gente buscando en los bolsos a ver si tienen comida? ¡Qué pasada! Son unos acosadores. Tienes la polla, deixa els papers per aquí i se'ls mengen tots. Què dius? Com els papers? Comiendo uno con tinta, que es que no es normal. Ana, Venga. pero bueno, ¿de ¿Quién es esto? Si os importa una merda. Espera, nena, posa el món. Però no tenen més paper ja. Ja no queden més papers. S'han menjat el mapa? No, perquè li hem tret. Es triganyat. Hombre, O esto va a la basura de quien sea. Sobre todo mucho cuidado con los papeles porque se comen los que pillan y con la tinta y todo para ellos no es bueno. También hay unos señores que atraen a los ciervos con comida para que se te pongan al lado y poderte hacer una foto con ellos. Y ahora llegamos al templo sagrado de Itsukushima. Acabamos de entrar en el templo de Itsukushima, aquí en la isla de Miyajima. Tanto este templo como el tori rojo que marca la entrada del templo son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y esta isla de Miyajima se ha considerado una isla divina desde tiempos ancestros. Este santuario sintoísta Patrimonio de la Humanidad está construido sobre el agua junto a la isla de Miyajima, declarada Parque Natural. Los edificios principales del santuario han sufrido varios incendios a lo largo de su historia y han tenido que ser reconstruidos, siendo la última reconstrucción en el año 1241.
haciendo cola porque la foto típica con el tori y un farolillo de aquí del santuario está justo aquí al final de la pasarela. Este santuario está considerado uno de los paisajes más bonitos de todo Japón, mundialmente conocido por su gran tori flotante en medio del mar. Saliendo del santuario nos encontramos una tienda de souvenirs con unos murales increíbles. Hay uno en el que parece que realmente seas un samurái montando su caballo. Otra de las cosas que hay que ver aquí en Miyajima es el parque de Momojidani, que es donde están todos los ciervos. Aunque abajo ya se ven un montón, aquí se ven todavía más. Hoy nos pilla el día todo lluvioso, pero bueno, eso hace que como mínimo no haya tanta gente y podremos ver los ciervos solitos. El parque de Momijidani tiene más de 700 árboles y es uno de los lugares favoritos de los lugareños para visitar en cada época del año. En primavera hay cerezos en flor, en verano árboles verdes y en otoño colores marrones y rojizos. Mira cómo aprovechar, tío. Claro. ¿Cómo lloran? Para poder disfrutar de las fotos que hacemos durante los viajes, síguenos en Instagram. El teleférico está cerrado por condiciones climatológicas, o sea que hay que moverse para abajo. Iremos a ver la pagoda de los 5 pisos. Llevamos desde que hemos llegado a Japón buscando el paraguas katana. Es muy friki, pero mola un montón. No es cómodo porque no se va para abajo. Sí. Manga de katana
y un paraguas súper chulo. Y lleva su fundita para llevarlo colgado en la espalda. Esto va a marcar tendencia. Voy a hacer el harakiri. ¿Ves? Pues ahora con la funda. Uy, ¿a qué te... Uy. Que a qué te morras. Van corriendo a la hoja de granado. Me han metido la cabeza dentro de la funda de la cámara, han sacado una entrada y se la han comido. Se han arrancado de la boca como antes. No lo sé. Una pasada, lo que les gusta el papel. Me están usando aquí lo que tengo dentro de la funda de la cámara, oliendo. Buscan, buscan. ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú? El nombre de este templo, Senjogaku, significa literalmente el pabellón de los 1000 tatamis, por sus grandes dimensiones, ya que en Japón el tamaño de los hogares se suele medir en tatamis en lugar de en metros cuadrados. Ahora ha bajado toda la marea y todo lo que antes veíamos con agua ahora está sin una gota de agua. Esto es todo el santuario que hemos visitado esta mañana, que había peces y todo. Pues ahora ya está todo seco. Y ahora vamos a ver el tori, que antes también estaba cubierto de agua unos cuantos palmos, y ahora vamos a ver que está con la gente andando por al lado. Cuando baja la marea se puede caminar por toda una extensión de arena húmeda llena de monedas, algas y pequeños crustáceos, desde el santuario hasta los pies del imponente tori de casi 17 metros de altura y 60 toneladas de peso. Y aquí tenemos el Super Tori de Miyajima. Qué guay, Qué impresionante desde abajo, ¿eh? Vaya. Es muy grande. Muy grande, muy chulo. Y ahora vais a ver dónde llegaba la marea. Uy, está lleno de monedas. Sí, dejan aquí la gente monedas. Mira, acércate. Pues más o menos hasta aquí. No, hasta aquí debe llegar siempre. Estos Son lapas. son lapas. Mira, y cangrejitos y bichitos. En un lado del tori hay un sol, protege al santuario de la entrada del diablo.
y no nos cansamos de grabar y fotografiar este tori tan imponente desde todos los ángulos posibles. Las rocas también, cuando baja la marea, quedan todas descubiertas y hay un montón de vida, con lapas, caracolas, cangrejos ermitaños, un montón de cositas. Fuera. ¿Vais? Bueno, que viene otro. ¿Qué ¿Aumentamos una batería de cámara de fotos? Que no, que es una batería, que no se come. No se come. Ahora volvemos a Hiroshima y entramos en un recreativo que vemos porque mi padre tiene un mono de probar las máquinas de coches. Pues de camino a cenar hemos probado los recreativos japoneses. Bueno, ha probado El Tony. mister. Yo me he subido en un prototipo de... no es de Fórmula 1. Es como de rally, pero para circuito. Muy chulo, muy chulo. Y yo lo he visto bien, por 100 yens. Es barato. 3 minutos. Es barato. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Hemos vuelto a venir a cenar al mismo restaurante de ayer porque nos encantó. Y aparte hay variedad para todos. Y hemos pedido maki de wasabi. Está picante que lo flipas. A mí me encanta el wasabi, de eso de... Pero es que esto no se puede ni comer. Yo creo que es hecho de trocitos del rábano picante con el que se hace el wasabi y es irresistible, es que no. Ahora lo va a probar mi padre, a ver la reacción. A vuestra salud. Oh, cómo se sube la nariz para arriba. Ya ha pasado. Queda un residuo. Ya ha pasado. Y encima te ponen un pegotillo más de wasabi, por si no tienes bastante. Hemos pedido también una cosa muy rara, unos espaguetis fritos con un recubrimiento. No sé si se verá. No se enfoca bien, pero bueno. Y salta cuando te lo comes. Y con un fideito y un bizcocho. Despedimos el vídeo de hoy. Despedimos del sancocho, ¿cómo se llama? ¿El sancocho? No ha bebido agua. Bueno. Mañana Castillo de Himeji y llegamos a Kioto. Kioto parado. Buenas noches. Hasta el próximo vídeo.